Eh, ¿Qué antibióticos usan en fracturas abiertas? En las grado 1, cefalosporina. ¿Todo cefalosporina? ¿Alguien utiliza algún otro antibiótico diferente a cefalosporina en las tipo 1? En las tipo 2, cefalosporina. ¿Señor? Y aminoglucósido en la 2, listo. Y en la 3, lo mismo que la 2. Con contaminación agraria, penicilina, perfecto. Entonces, el esquema que está nombrando el doctor es el convencional, el que nos sirve el que nos sigue funcionando para este tipo de, estos son casos del hospital, de los que nos llega con fracturas severamente expuestas y cómo manejarlas. Ese es qué antibióticos vamos a ponerle a este tipo de fracturas, cómo las vamos a manejar, cuáles son las recomendaciones actuales de la literatura. Y pues por ejemplo, Cochrane. A mí Cochrane me parece a veces un poquito condenador porque casi muchas veces dice no hay suficiente evidencia para tal cosa, ¿sí? Pero pues es una base muy juiciosa de la literatura basada en la evidencia. Y en el 2004 refieren que el antibiótico sigue siendo importantísimo para el manejo de fracturas abiertas y que se va a aplicar en las primeras 3 horas, ¿cierto? ¿Qué dice la literatura? Este es el artículo clásico de Patsakis del 74. Este estudio no se va a poder volver a hacer en la vida, porque eran 3 grupos de pacientes. Uno, a los que se le ponía penicilina, al otro se le ponía cefalotina y al otro no se le ponía antibiótico. Entonces creo que eso ya no se va a poder hacer. O sea, ningún comité de ética va a poder permitir, sí, no, ningún comité de ética va a aprobar este estudio. Pero esto fue lo que se hizo en ese momento porque no estaba claro si se utilizaba o no antibiótico en las fracturas, por eso se podía utilizar. Ahora nos parece muy obvio que cómo así que no le ponían antibiótico. Entonces, y este estudio mostró, miren la diferencia de infecciones, del 13% al 2% utilizando antibiótico. Entonces, claramente era un resultado importante y por eso es que utilizamos antibióticos en fracturas abiertas. En este caso que estamos mostrando, que a medida que va pasando el tiempo, se aumenta el índice de infección. Entonces, también debe aplicarse precoz, idealmente en las primeras 3 horas. Bueno, este estudio, por ejemplo, tiene resultados contradictorios. Este es un metaanálisis del 2016. También encontramos mucha discrepancia dentro de la literatura de qué tipo de antibióticos. Sin embargo, ¿qué se recomienda? Y esto es lo primero que debe quedar: 3 primeras horas, antibiótico endovenoso. Ya el esquema podemos variar, vamos a discutir qué tipo de antibióticos, pero en general son cefalosporinas en las primeras 24, si es una grado 1 se debe dejar 24 horas. Y en una grado 2. Y si es una grado 3 se debe dejar más o menos 72 horas, no más. La literatura no soporta más de 72 horas de uso de antibiótico después del último procedimiento en fracturas abiertas. Y eso es lo que muestra la literatura. Entonces, es por ejemplo cefalosporinas de primera generación son seguras para las grado 1 y 2 durante 24 a 48 horas. Miren que si uno hace la búsqueda de guías de atención en fracturas abiertas, no hay muchas. Guías de atención como tal, no. Hay mucha literatura de series de casos, pero de guía de atención clínica no hay muchas. Esta es de las pocas que hay. Este es el grupo de trauma de Estados Unidos, de Pensilvania, y esta es de las pocas que hay, y estas son las recomendaciones que hay, y miren que las recomendaciones que ahí hablan son muy similares a lo que seguimos haciendo, ¿sí? Cefalosporinas de primera generación para gram positivos, adicionar gram negativos en grado 3, si hay presencia de contaminación agraria, una penicilina, las fluoroquinolonas, o hay un montón de antibióticos que están descritos en la literatura, fluoroquinolonas, macrólidos, betalactamasas. Ninguno tiene una evidencia fuerte, significativa. ¿Qué sería lo ideal? ¿Qué infecta una fractura abierta? El principal germen que causa la osteomielitis de una fractura abierta. Estafilococo aureus, dice la literatura, pero cuando uno hace los cultivos son nosocomiales. No. Tiene que ver al momento de la llegada del paciente al hospital. ¿Qué pasa con un paciente con una fractura abierta en el hospital? Y esto lo viví yo en carne propia aquí. Este es mi hospital madre, aquí me formé. Cuando llega un paciente con una fractura abierta cubierto, el primero que va es el policía a ver la fractura abierta. Con las manos descubiertas, quita la gasa.
Después viene una enfermera, ven a ver el hueso afuera, quita la gasa. Y por último, los estudiantes que están comenzando a ir por primera vez a la emergencia, quitan la gasa. Entonces, ahí seguro va a haber una infectación nosocomial en la primera hora. Entonces, lo ideal es que la persona que maneje, y es lo principal, la fractura abierta en la urgencia, tiene que ser el residente responsable del caso, y nadie puede estar haciendo lo que no debe. Lavar, irrigar, cubrir con apósitos estériles, fijar con vendajes, estabilizar y mandar a hacer una radiografía previa canalización y los antibióticos. Pero aquí no lo cumplimos, aquí yo creo que ni en Latinoamérica entero, porque eso es lo principal. Entonces, lo primero es respetar el protocolo del manejo del paciente a la llegada del hospital. Es lo primero. Y para eso tiene que haber una persona en urgencias, que ya tenemos los médicos de urgencias, pero está el residente responsable de ortopedia y traumatología, que tiene que velar por la integridad de ese paciente. Creo que por ahí es que anda la cosa. Y lo que tú mencionas del estudio que se hizo anteriormente, la evidencia quizás, bueno, por mucho yo creo que Pérez es más viejo que yo graduado, decían cuando yo era chiquito en medicina que los antibióticos no se dan de manera empírica, eso estaba prohibido. Y literalmente estaban prohibidos. Cuando tú le dabas un antibiótico empírico a alguien, eso te crucificaban. Vinieron estudios como eso y siguieron haciéndose, y vino la evidencia de que se deben utilizar de manera racional. Ahora, ¿qué tan racional? Sí, lo ideal, gracias doctor, lo ideal sería que nosotros tuviéramos un estudio microbiológico de nuestro hospital y así saber, según ese germen, qué antibiótico ponerle profiláctico. Eso sería lo ideal. ¿Quién tiene ese estudio? Muy pocos centros. Ah, bueno, son juiciosísimos. No, yo no tengo ninguno. Ok. Otra cosa que dicen las guías para fractura abierta, me sale un poquito el tema, pero bueno, es muy interesante esto. En las guías de VAPRAS del grupo NICE del Reino Unido, otra cosa que está muy bien descrito ahí es la toma de fotos. Sí, cuando yo era residente tenía que buscar al residente de cirugía plástica para que me traigan una cámara así de grande y poderle tomar una foto. Ahorita todos tenemos nuestros celulares. La foto, protección legal, porque al paciente se le olvida cómo llegó. ¿Sí? Cuando llega usted le salvó la pierna, pero cuando se infectó el médico es el culpable. Entonces, eso es una protección legal, primero. Y segundo, para no estarlo destapando, se disminuye a un 80% del descubrimiento de la lesión. Entonces, porque viene el estudiante de octavo, viene el interno, viene el residente, y todos van destapando y van destapando. Entonces, con las fotos también nos colabora en esa parte, y miren que no tiene nada que ver con antibióticos, pero es una medida que debe ser utilizada en fracturas abiertas. Este es un estudio en donde pone en duda el uso de aminoglucósidos, y al día de hoy el aminoglucósido está en duda. Ya les sigo mostrando literatura en donde dicen que hay una probable lesión renal con el uso crónico de aminoglucósidos, sobre todo después de 7 días, que es lo que está descrito acá. Este estudio es el que mostró que no debemos utilizar más de 24 horas los antibióticos en fracturas abiertas grado 1 y 2 y por más de 72 horas en los grado 3. Bueno, y esa es la recomendación hasta el día de hoy de cuánto tiempo debemos usar los antibióticos. Por ejemplo, no encontró diferencias en infección después de usarlo más de 3 a 5 días, entonces por eso es que máximo 3 días debemos usar los antibióticos. Esto es lo mismo, no ofrece ningún protector contra la infección por más de 72 horas. Y esos son los índices de este estudio, un metaanálisis del 2017. Hay muchísima literatura, entonces se trata de basarse más en los metaanálisis que van saliendo para tratar de encontrar la mejor evidencia. Este es un consenso que hubo muy grande en Estados Unidos y esas son las recomendaciones del grupo de Parvizi. Este es un libro completo de infección musculoesquelética que es muy bonito, en donde salen muchas recomendaciones, hay unas basadas en la literatura y otras de expertos, pero en general esta es la evidencia que ellos encuentran y miren que no hay nada diferente a lo que hemos dicho. Vamos en el 2018, entonces la recomendación actual es lo que hemos hablado hasta el momento, ¿cierto? Penicilina en caso de contaminación fecal, contaminación agraria, pasto, tierra y demás.
Este artículo es muy chévere, porque una cosa es lo que dice la literatura y otra cosa es lo que hacemos, ¿cierto? La literatura dice, ya no se necesita poner aminoglucósido en la grado 3. Ahorita les muestro más estudios. ¿Alguien no pondría aminoglucósido? ¿Cierto? No, yo me incluyo, o sea, me da miedo, eso da miedo. Entonces, esta es una revisión de 223 artículos y encuentran 100 prácticas clínicas, 276 recomendaciones. ¿Qué quiere decir? Una cosa es lo que se recomienda y otra cosa es lo que se hace, y eso es lo que comparan en este estudio. Y en general, el 25% de las personas de ese estudio utilizan perlas con antibiótico en los grados 3A y B. Yo las uso, cuando tengo pacientes con fracturas 3A y 3B pongo perlas con antibiótico, como pues añadido al antibiótico sistémico. Y pues esto es lo que se recomienda utilizar. Algunos hablan de sulfato tricálcico, eso ya es mucho, que es impregnar sulfato tricálcico con antibiótico y ponerlo en el manejo agudo. Eso es una opción. El sulfato tricálcico se absorbe a los 3 meses, entonces tiene esa ventaja, pero pues la evidencia de esto es nivel 3, no es la mejor evidencia, pero si está disponible podemos tener ese recurso. El polvo aminoglucósido, como el que mostré en el acetábulo, el polvo tiene buena penetrancia, el lavanco tiene buena penetrancia a hueso, tiene niveles hasta los 14 días, entonces va a ser un antibiótico que va a permanecer por más de 7 días y no va a tener los efectos de lesión renal. Sin embargo, no hay una fuerte evidencia en la literatura que se me disminuya el riesgo de infección. Hay estudios que muestran esto, como este que está acá, y todo esto son las referencias de cada una de estas recomendaciones. Sin embargo, utilizar polvo vancomicina en fracturas abiertas hasta ahora es nivel 3. Entonces, no estamos condenando a usarla, pero tampoco es necesario siempre usarla. Entonces, antibióticos diferentes, los betalactámicos, macrólidos y demás. La recomendación hasta el momento es dirigirnos a gram positivos, Staphylococcus aureus, ¿sí? A menos de que tengamos el estudio de la flora, como habíamos descrito. Solo un 20% de autores de ese estudio que les mostraba de las recomendaciones utilizan antibióticos diferentes a los clásicos y los recomiendan. Entonces, pues, utilizan desde meropenem de entrada, ertapenem, utilizan clavulin, amoxicilina clavolanato, cefalosporinas de cuarta y demás. Entonces, claro, da mayor cobertura, pero el problema es cuando tengamos una infección y necesitemos de verdad estos antibióticos, vamos a tener problemas. Este es un estudio del 2023, un grupo muy juicioso de Japón, en donde demostraban que no se necesitaban aminoglucósidos en las grado 3. Entonces, estos son estudios muy interesantes, pero hay que mirarlos con pinzas, porque pues el riesgo de uno que se le infecte, porque no le puse aminoglucósido, puede ser un riesgo importante. Entonces, en principio, el resumen es utilizar para gram positivos en las grado 1 y 2, cefalosporina de primera generación. En la grado 3, la aminoglucósido penicilina siguen siendo vigentes, teniendo las precauciones de los aminoglucósidos, y la literatura en algunos casos soporta el amplio espectro de antibióticos. Los antibióticos locales pueden ser útiles, como las perlas o como el polvo, es una recomendación importante, pero los niveles de evidencia todavía no siguen siendo muy altos. Y muchas gracias.